Sin embargo, hace escasos días, en una rueda de prensa, el portavoz del Gobierno vasco, el señor Erkoreka, anunciaba la congelación por tercer año consecutivo del sueldo a los trabajadores del sector público y se ofrecía, a la vez, para adelantar las cantidades económicas necesarias para acabar las obras del tren de alta velocidad en el tramo de Vizcaya, cuya gestión, a día de hoy, corresponde al Gobierno de Madrid. Creemos que esa es una buena foto del despropósito en el que se ha convertido la obra faraónica de Euskal Herria, una obra que a día de hoy no tiene ni un solo informe riguroso sobre el coste-beneficio que la misma va a suponer. Nos encontramos, por tanto, ante una obra que en el año 2006 se presupuestó en 4.178 millones de euros y, sin embargo, según los datos del propio Ministerio de Fomento, este coste ya ha engordado hasta los 4.650 millones de euros, cuando aún no se ha ejecutado ni el 50% de la infraestructura ferroviaria prevista y necesaria para el trazado de alta velocidad. Todo eso sin contar con los accesos a las capitales que no están todavía presupuestados, ni con la estructura necesaria, catenaria, andenes, instalaciones de comunicaciones, etc., ni con la conexión a Iparralde. 4.615 millones de euros. Para hacernos una idea, la deuda total de Fagor, ahora tan en boga en la ciudadanía, más de 1.600 puestos de trabajo directo en Euskadi, son solo 800 millones de euros.